y hoy estamos con la Fundación Inspiraction, una entidad que defiende un mundo libre de pobreza y que trabaja en la sensibilización para cambiar los sistemas injustos que permiten la desigualdad de poder social, económico y también político. Y además, en nuestra segunda parte del programa estaremos tratando sobre un tema muy importante que es la protección de la Amazonía con nuestra compañera Cristina Fernández. Bienvenida también Arantxa García. Gracias. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco los inicios de esta asociación y cuáles eran o cuáles son los principales objetivos que llevan vuestra ONG. Pues Inspiraction lleva 10 años trabajando en España, formamos parte de la ONG británica internacional Christian Aid, que tiene una experiencia detrás de más de 70 años de trabajo en temas de cooperación internacional, en ayuda humanitaria y en ayuda en emergencias. Y nuestro trabajo en España, como te decía, hemos cumplido 10 años, es nuestro 10º aniversario ahora, ha estado siempre muy centrado en la incidencia política y en la sensibilización, en campañas de sensibilización con un fuerte componente en temas de comunicación, y nuestros inicios siempre han estado muy vinculados a la lucha contra el cambio climático porque bueno, estamos en un momento de emergencia climática donde ya los científicos han puesto los datos encima de la mesa. Y ya desde hace 10 años venimos alertando de este problema del cambio climático, y de hecho una de nuestras primeras campañas fue una gran bola de bolsas de plástico que conseguimos reunir y conseguimos el récord Guinness, ¿no? Con 18.000 bolsas de plástico. En ese momento se estaba celebrando la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague y era una manera de llamar la atención a la ciudadanía sobre el problema del cambio climático y sobre cómo nuestros gobiernos tienen que poner en marcha medidas urgentes para frenar el calentamiento global y para frenar las emisiones de CO2. Fueron un poco nuestros inicios y en esa línea hemos venido realizando campañas de comunicación, sensibilización y con este componente importante de incidencia política para cambiar las políticas que nos lleven a, bueno, pues a este mundo más justo y libre de pobreza, que es el que nos mueve como entidad. Muchas gracias. Nos gustaría pasar a un vídeo donde nos presenta un poco este tema del cambio climático. Solo nos queda una década para frenar la crisis climática. Sí, parece el título de otra peli de catástrofes de Hollywood, pero lo dicen los mejores científicos y científicas del mundo. Aunque muchos prefieran mirar para otro lado, el cambio climático no es ciencia ficción. Un clima extremo, ecosistemas que desaparecen, pobreza, hambre, migraciones forzosas. Nuestros líderes tienen el poder de salvar el mundo, pero como siguen durmiendo, la ciudadanía tendrá que despertarlos. Por suerte no necesitas ser un superhéroe. Basta con que seas una persona consciente. Alza la voz y haz pequeños cambios en tu vida. El carbón, el diésel y el gas son los mayores responsables del calentamiento de la atmósfera. Busca alternativas. Ponle freno al consumismo descerebrado. Acumular objetos no te hará feliz y tiene un alto coste para nuestro planeta. Y reduce el consumo de carne y alimentos envasados que generan desechos dañinos para la tierra. Esta película de catástrofes es una realidad. Nos enfrentamos a los 10 años más decisivos de la historia de la humanidad. Pero aún podemos cambiar el final. ¿Despertamos? Y después de este vídeo queremos que nos cuentes también, me parece que este año celebráis 10 años, ¿no?, como ONG. Y nos gustaría que nos hablaras principalmente dónde se centra vuestro trabajo y quiénes son pues los beneficiarios de esta ayuda que ofrecéis.
Nuestro trabajo está centrado básicamente en, podríamos definirlo, aunque es un trabajo bastante amplio porque a nivel internacional estamos presentes en más de 37 países y las temáticas son variadas, pero es cierto que uno de los temas muy importantes de trabajo es la línea que tiene que ver con el cambio climático. Por un lado hay proyectos, por ejemplo, en Nicaragua, en el que estamos ayudando a productores de cacao y miel para que se puedan adaptar a los efectos del cambio climático, ofreciéndoles información meteorológica previa para que puedan saber cómo pueden hacer para que sus cosechas rindan más. Pues hay otros proyectos, por ejemplo, en Haití, que tienen más que ver con el tema de la soberanía alimentaria, otros proyectos que tienen más que ver con empoderamiento de mujeres, por ejemplo, en Brasil, iniciar toda una línea de agroecología y que haya grupos de mujeres empoderadas que puedan distribuir sus productos en mercados locales. O sea, los proyectos son variados. Una de las líneas importantes sería la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que para acabar con la pobreza, si no somos capaces de frenar el calentamiento global, estamos hablando de muchas poblaciones que ya no van a tener, que ya de hecho no tienen cosechas, muchas poblaciones que se tienen que desplazar ya por el calentamiento global. Entonces, si no abordamos esa cuestión, todo lo que hagamos en proyectos va a ser complicado que las cosas puedan avanzar. Y otro de nuestros objetivos importantes es la igualdad de género, porque si dejamos fuera a la mitad de la población, es decir, a las mujeres, los proyectos no van a ser exitosos. Entonces es otro de nuestros focos de trabajo, la igualdad de género en todos nuestros proyectos. Y un último trabajo que yo destacaría como importante es el que tiene que ver con la protección de todas las personas defensoras de los derechos humanos, las personas que están defendiendo la tierra, las personas que están defendiendo el agua, especialmente en la Amazonía y en toda la región de América Latina y Caribe. Estas personas están dejando la vida y es necesario que las apoyemos. Las empresas a nivel internacional están dejando una huella para esas poblaciones, directamente las están expulsando de sus territorios y es necesario que las apoyemos, y eso es un eje de nuestro trabajo muy importante. Muchas gracias. ¿Y nos podrías decir más o menos una cifra sobre cuántos trabajadores o cuántos voluntarios tenéis actualmente? Pues aquí en España el equipo de Inspiraction lo formamos 6 personas y luego a nivel de toda la red internacional estamos hablando de en torno a 1000 personas trabajando y en torno a 500 voluntarios, y como te comentaba, pues estamos presentes en 37 países y nuestro trabajo siempre está muy vinculado al trabajo con tejido local y con asociaciones locales. Tenemos contacto con más de 700 asociaciones, ONGs, tejido local, alianzas, con las que desarrollamos nuestro trabajo, porque al final lo importante es estar cerca de las personas con las que trabajamos para saber cuáles son sus demandas y cómo articular un proyecto. Digamos que en realidad la ayuda que se necesita es más bien en forma activa, ¿no? ¿Y cómo podrían ayudar quienes nos están escuchando? ¿De qué manera podrían ser voluntarios o trabajar directamente con esta asociación? Pues nuestra ONG es inspiraction.org, allí van a encontrar las distintas maneras de acercarse a la organización, no solamente la parte que tiene que ver con una aportación económica, sino con la parte que tiene que ver con el voluntariado o otro tipo de tareas que nos pueden ayudar en este trabajo. Y al final es un poco compartir esta idea de que no solamente podemos hacer proyectos de cooperación, sino que también es necesario una ciudadanía activa que quiera cambiar las cosas, porque al final el sistema en el que nos estamos moviendo es un sistema injusto, un sistema en el que hay muchísima pobreza y muchísima desigualdad cuando hay recursos para todas las personas, y necesitamos contarle a la gente cuáles son las causas, por qué este sistema no está funcionando, y que las personas se movilicen para cambiarlo, no solamente a través de proyectos de cooperación, que son importantes, pero también a través de la parte que tiene que ver con una ciudadanía activa que se mueva políticamente y que al final exija pues los derechos a las personas que nos están gobernando. Y en el tema de cambio climático, estamos en un escenario de emergencia climática, los jóvenes están saliendo a la calle y creo que, que es importante que haya esa movilización para que al final vayamos en la línea de los cambios que necesitamos. Así es, y al final realmente lo importante es la movilización, porque es una de las maneras en las que podemos ver más esta asociación, ¿no? Y nos gustaría pasar a un vídeo
donde nos vamos a encontrar con la Amazonía y lo que están defendiendo esta ONG. La región amazónica y sus habitantes están en peligro. Las industrias extractivas, maderera y los agronegocios están destruyendo la selva, empobreciendo a las poblaciones locales y usando la violencia para sacarles de sus tierras. Llevamos más de 40 años trabajando directamente junto a estas comunidades con 3 objetivos: apoyarlas para que conozcan y ejerzan sus derechos ante las empresas y los megaproyectos que las expulsan y les destruyen la selva. Impulsar iniciativas sostenibles con proyectos innovadores que les permitan vivir dignamente y respetando sus tradiciones. Y el tercero, y muy importante, exigir a los poderes políticos que defiendan la biodiversidad de la Amazonía y los derechos de sus habitantes. En los últimos años hemos conseguido grandes logros, pero necesitamos sumar apoyos para seguir defendiendo a las comunidades que preservan la riqueza natural, pero también cultural de la Amazonía. Lo han hecho durante siglos y ahora se ven más amenazadas. Es urgente ya actuar para protegerles. Ya estamos de vuelta. Hoy en Compromiso TV hablamos con la asociación Inspiraction y bueno, en el inicio del programa estuvimos con Arantxa García, que nos contaba un poco los inicios de esta ONG y sus principales objetivos, y en esta segunda parte del programa queremos dar la bienvenida a Cristina Fernández. Bienvenida. Gracias. Y esta vez vamos a hablar sobre los pueblos de la Amazonía, que están sufriendo una continua violación de derechos, y esta entidad lleva más de 40 años trabajando con iniciativas sostenibles que exigen a los poderes políticos que defiendan la biodiversidad y también los derechos de sus más de 20 millones de habitantes. Cuéntanos un poquito, Cristina, cuál es la situación ahora mismo de la Amazonía. Pues sí, efectivamente, bueno, la Amazonía, como muchos de las personas que nos están viendo sabrán, es una de las regiones más importantes para la sostenibilidad futura de nuestro planeta. Es el bosque tropical más grande del mundo, es además un regulador muy importante natural del clima. Por lo tanto, defender la Amazonía podemos decir que es salvar el planeta. Y nosotras decimos que defender a quienes defienden la Amazonía es salvar el planeta, porque en la Amazonía, además de animales, plantas y árboles, como bien decías, viven más de 20 millones de personas, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que durante siglos han preservado la biodiversidad y los ecosistemas de la Amazonía y que a día de hoy están siendo verdaderamente amenazadas. Bueno, pues cuestiones, se enfrentan a amenazas variadas, la deforestación, el cambio climático, la actividad de industrias extractivas que lo que hacen es expoliar los recursos naturales de la Amazonía, las industrias madereras, la minería, en fin, una serie de amenazas externas que lo que conllevan es que las poblaciones tengan que abandonar sus casas, también destrucción ambiental y violencia y en muchos casos incluso muerte, porque como bien decía mi compañera Arantxa, muchos defensores de la tierra y defensoras de la tierra lo pagan con sus vidas. Entonces, bueno, creo que es una región importantísima que debemos cuidar entre todos y todas.
Esta es la situación que están viviendo ahora mismo y bueno, desde hace más de 40 años, y nos gustaría que nos explicaras un poco en qué se centra principalmente la ayuda que ofrecéis vosotros. Bueno, pues la Amazonía, nuestra organización Inspiraction lleva más de 40 años trabajando en la Amazonía a través de nuestra red internacional, ChristianAid Internacional, y estamos presentes en 3 países de la Amazonía, en Bolivia, en Brasil y en Colombia. Y lo hacemos sobre todo mediante 3 líneas de trabajo. La primera de ellas es que las comunidades indígenas quilombolas, que son los afrodescendientes en Brasil, y campesinas conozcan sus derechos y puedan defenderlos. Para ello, bueno, pues fortalecemos a las comunidades sus capacidades legales, jurídicas y políticas, para, como decía, para que conozcan esos derechos, pues por ejemplo el derecho indígena, el derecho internacional, y hacemos un acompañamiento para que identifiquen los espacios de incidencia donde pueden exigir esos derechos a sus gobiernos y también a la comunidad internacional. La segunda línea de trabajo es toda la que tiene que ver con impulsar iniciativas sostenibles para que las comunidades puedan vivir dignamente. En este sentido, dignamente y además respetando su cultura y sus modos de vida tradicionales. En este sentido, junto con las organizaciones locales con las que trabajamos y a las que apoyamos, pues llevamos a cabo iniciativas variadas, proyectos, como pueden ser sistemas de riego por goteo, sistemas agroforestales, cocinas solares, llevamos electricidad, energía solar a las viviendas, impulsamos y fortalecemos los mercados locales para que sean mercados justos y puedan dar salida a los productos locales de las comunidades. En definitiva, como decía, iniciativas sostenibles e innovadoras que permitan a las familias y a las comunidades vivir dignamente. Y la tercera línea de trabajo que apoyamos desde la organización es todo lo que tiene que ver con exigir a los poderes políticos y económicos que cumplan los derechos, básicamente que cumplan los derechos de las personas indígenas, y que son además derechos reconocidos internacionalmente en distintos convenios internacionales que los propios países han ratificado. Entonces, nuestro trabajo consiste en acompañar a las comunidades para que defiendan esos derechos en distintos espacios que nosotros decimos multinivel, porque identificamos espacios a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, que eso nos lo permite el hecho de estar presentes en 3 países de la Amazonía, y a nivel internacional. Así es. ¿Y de qué manera os enfrentáis, como bien me decías, a los sistemas políticos? Si es a través de campañas o de qué manera... Bueno, pues esto también es una de las características, el hecho de, como dices, de enfrentarnos a los poderes políticos, es una de las características de nuestro trabajo, porque además de esos proyectos de apoyo a las comunidades, creemos que para ir a las causas de los problemas y cambiar las estructuras es necesario exigir los derechos que están reconocidos. En el caso concreto de la Amazonía lo hacemos siempre de la mano de las comunidades. La forma en la que lo hacemos es acompañando, son los propios líderes y lideresas comunitarios quienes alzan sus voces, quienes defienden sus derechos, y nosotros lo que hacemos es acompañar esos procesos de incidencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo de nuestro trabajo en esta línea, en el año 2016 acompañamos a las organizaciones de mujeres indígenas bolivianas, las apoyamos en la elaboración de un informe que se presentó, de un informe sobre los derechos de las mujeres indígenas en Bolivia, que se presentó ante la ONU, en concreto ante la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres. Y se presentó, además fueron las propias lideresas comunitarias indígenas quienes presentaron el informe, y la CEDAW aceptó 22 de las recomendaciones del informe.
Por tanto, nuestro trabajo en aquel momento fue apoyar en la elaboración del informe, apoyar en la presentación del informe, y a día de hoy estamos haciendo, además de apoyar la elaboración de un nuevo informe, estamos haciendo un seguimiento de las 22 recomendaciones, porque realmente Bolivia ha ratificado la CEDAW. Por tanto, es de obligado cumplimiento para el Estado de Bolivia las 22 recomendaciones que destacaron en el informe. Es para que, bueno, se vea un poquito en qué se traduce en lo importante que es el trabajo de incidencia y el cambiar realmente las estructuras injustas. Y bueno, ya estamos finalizando este programa, pero nos gustaría que nos contaras algún testimonio o alguna situación clave que habéis vivido ahí, que bueno, que pueda ser interesante también para quienes nos están viendo. Bueno, como decía, la verdad que las comunidades sufren violaciones constantes de sus derechos humanos. Tenemos la suerte de trabajar mano a mano con las comunidades, además es una zona de muy difícil acceso, entonces el hecho de contar con tanta experiencia en el terreno, estar tantos años, lo que hace también es que haya una relación de confianza entre la organización y las organizaciones locales a las que apoyamos. Un ejemplo, bueno, puede ser el que te he comentado de la presentación del informe, que fue la verdad un gran éxito de nuestro trabajo, y también conocemos ejemplos pues, de líderes comunitarias como Ruth Alipaz Kuki, por ejemplo, que es una líder comunitaria boliviana, que, bueno, pues como se suele decir, ella es una mujer empoderada, quien ha movilizado mucho a sus comunidades en contra de megaproyectos que están afectando a sus comunidades. Y ella, bueno, pues gracias a la movilización ciudadana en los distintos países se van haciendo pasos, pero es verdad porque una de las vulneraciones de derechos que se vive también es que no hay un derecho internacional reconocido, que es el del consentimiento. O sea, las comunidades deben consentir las acciones que ocurren en sus territorios, y eso es algo que no está ocurriendo a día de hoy. Y Ruth Alipaz Kuki, como otros cientos de personas, líderes y lideresas comunitarias en la Amazonía, defienden que deben ser previamente informados. Ella misma nos contaba que como se enteraron de las construcciones que estaban haciendo en las zonas en las que ellos vivían en la Amazonía, fue una mañana que empezaron a ver llegar maquinaria en el río, entonces, y eso afecta enormemente porque al final son las propias comunidades quienes tienen que salir de sus pueblos y sin una alternativa. Los gobiernos no dan una alternativa ni habitacional ni de ningún tipo. Entonces, bueno, creemos que es importante escuchar las demandas de la Amazonía, sobre todo ya no por justicia, que por supuesto por justicia, sino por supervivencia, porque como decía al principio, es una región francamente importante para la sostenibilidad futura de nuestro planeta, y son las comunidades indígenas quienes están velando por el cuidado de esa región. Por tanto, es a ellos y a ellas a quienes debemos apoyar. Claro. Y antes de terminar este programa, nos gustaría que nos dejaras un mensaje para los que nos están viendo, y si hay algo en concreto de lo que quieras detallar. Sí, pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad que es un placer poder estar contando y hablando sobre nuestra organización. Nuestra organización, bueno, pues un poco para poner el foco en la importancia de la Amazonía, hemos lanzado desde Inspiraction la red de apoyo a la Amazonía, que es una iniciativa con la que queremos defender la Amazonía y los derechos de las personas que la habitan. La red, bueno, pues cualquier persona interesada puede entrar en nuestra página web www.inspiraction.org/Amazonía y ahí encontrarán distintas formas de poder colaborar. Por supuesto la económica, porque necesitamos sumar apoyos para
para el sostenimiento de nuestros proyectos en los 3 países en los que estamos presentes en la Amazonía, pero también es muy importante ser altavoces de lo que está ocurriendo, dar visibilidad a esa situación de vulneración de derechos en una zona tan importante. Entonces, en ese sentido, organizamos distintas actividades solidarias, hemos organizado carreras en centros educativos y estamos abiertas pues, a nuevas iniciativas que cualquier persona pueda proponernos en defensa de la Amazonía y de sus habitantes, porque, como bien decía, es defender a quienes defienden la Amazonía es salvar el planeta. Por tanto, muchísimas gracias. Gracias a ti, y nosotros desde aquí queremos apoyar esta iniciativa, esta ONG Inspiraction. Muchas gracias por tu asistencia y también de tu compañera Arantxa García. Y nosotros ya hemos llegado al final del programa, hoy con Inspiraction, y os esperamos un día más la próxima semana. Muchas gracias.